Las perspectivas macroeconómicas, cómo los economistas calculan o estiman las proyecciones macroeconómicas en cualquier país. A nivel nacional nosotros lo vamos a procurar encarar dentro de lo que es la región y ciertamente dentro de lo que es el proyecto país. Ciertamente hay varias aristas en macroeconomía para fundamentalmente analizar las proyecciones de las principales variables macroeconómicas. En ese sentido, tenemos varias, justamente las políticas de crecimiento, las políticas de estabilidad, salariales, ajustes, eventualmente las políticas de precios, inflacionarias, precios de combustible, pasajes, las políticas de inversión, de intercambio, las políticas comerciales a nivel del sector externo, y las políticas fundamentalmente sociales, ¿verdad? Que hacen o hablan un poco en base a lo que es todo lo que hace a la redistribución, especialmente de la tierra, ¿verdad? Son aspectos globales que quiero un poquito ir compartiendo con todos ustedes dentro de en este espacio para poner en contexto y plasmarlo en la realidad cómo se interpreta este comportamiento macroeconómico. Y me olvidaba las políticas fiscales y las políticas monetarias en cualquier país. Todo lo que hace a la tributación dentro de la fiscal y todo lo que hace a las políticas de la búsqueda realmente de un mantenimiento del valor real de la moneda frente a las otras monedas y que también eso nos afecte naturalmente a la tasa inflacionaria en el país. Para el efecto, una pequeña pizarra, un poquito aquí donde vamos mostrando brevemente todo lo que hace a las políticas macroeconómicas, las perspectivas macroeconómicas y primeramente hablarles del crecimiento económico. El Producto Interno Bruto y las inversiones. ¿Qué entendíamos por Producto Interno Bruto? Toda la producción de bienes y servicios finales que produce una economía. Ya hablábamos de valores agregados que están ya terminados, no se consideran ahí bienes intermedios, ¿sí? Son finales ya de consumo y de capital y generalmente se miden en unidades monetarias de la moneda local y en un periodo determinado de tiempo, generalmente dentro de lo que es el año. Generalmente se pasa eso a porcentaje y se compara el porcentaje entre un año y el otro año. ¿Verdad? En este sentido, nosotros como país hoy dentro de la región estamos hablando de un crecimiento interesante entre el 3.5 4% del PIB, que suena bastante interesante, ¿verdad? Ciertamente para Ocum eso representaba, recordemos, si hablamos de un crecimiento económico por encima de la tasa tendencial, que era el 2,25, por cada 1% por encima baja el desempleo en 0,5, es decir, para vos estarían 3,5, 3,25, entonces probablemente la estimación es que el desempleo baje en medio punto porcentual, es decir, en 0,5, ¿verdad? La política de inversiones debe gozar naturalmente de un elemento clave llamado credibilidad, estabilidad también, ¿verdad? Pero sobre todo credibilidad en la gestión pública. En ese sentido, los actores del poder político deben mostrar cierta transparencia y cierta honestidad. Lo que aquí un poquito se denota la falta, sobre todo de visión, de muchos gobernadores, más que nada eso, o la corrupción, si bien es cierto, es general en muchos países, y especialmente en el nuestro. Sin embargo, hay que entender de que en cada gobernación se puede marcar una diferencia favorable en torno a la inversión, que quizás va a convenir a la gran parte del país, a la mayor parte de la población. Y todos sabemos que cuando le va bien a tu vecino, le va bien a tu población, también te irá bien a ti en materia de todo lo que hace a servicios públicos, gozar de plazas limpias, gozar de un cuidado en general. Eso es importante. Por ende, las inversiones, tanto públicas como privadas, tenemos que buscar garantizar que tengan ciertamente un horizonte positivo. ¿Cómo está Paraguay? Relativamente bien, ¿verdad? No podemos tampoco realmente
malinterpretar muchas veces hay hechos de corrupción, pero sin embargo la flexibilidad tributaria y a la par también todo lo que hace a la desburocratización hacen posible que muchas empresas se instalen, ¿verdad? Solo que faltaría mejorar la producción de bienes manufacturados, es decir, que se instalen industrias y fábricas que generen un poquito más de empleo productivo y mejoras a niveles salariales. Entonces, el crecimiento económico más que nada se mide por el Producto Interno Bruto. Y si hablamos del Producto Interno Bruto real per cápita, ¿de qué hablábamos? A modo de repaso, era un indicador que revela el esfuerzo promedio productivo por persona y al año, ¿verdad? Generalmente se pasa a dólares. Paraguay estaría en torno a los 4.500 dólares per cápita anuales por persona, ¿verdad? Más o menos ese es el promedio. Sin embargo, países desarrollados están por los 20.000, 30.000 dólares per cápita. O sea, hay todavía un terreno muy largo por avanzar en este aspecto, ¿verdad? El siguiente punto es la tasa de inflación, el tipo de cambio. ¿Qué era la inflación? Repasemos. Aumento general, persistente y sostenido del nivel de precios, ¿sí? Es uno de los problemas más complejos de cualquier economía, pues reduce la calidad de vida, apunta fundamentalmente a la calidad de vida. Mayor inflación implica menor calidad de vida para la población, entonces necesariamente se debe de trabajar buscando que la inflación, si bien es cierto, es casi imposible que no haya inflación en un país, lo importante es que sea moderada en todo caso, ¿verdad? Es decir, menos del 3%, a lo sumo hasta 4% es aceptable. Ahora, pasando este porcentaje ya se convierte en una inflación perseverante, ¿verdad? De 10%, 9, 11, 14. E hiperinflacionaria cuando ya se va, sube el 30-40% al año. Estamos hablando de un costo de vida elevado, toda la canasta básica de bienes y servicios sube y que, bueno, finalmente el valor del dinero se pierde poderosamente, ¿verdad? El tipo de cambio es lo mismo. ¿Cuánto vale tu moneda frente a las monedas extranjeras? De repente uno ve que en la pizarra el dólar sube. En realidad no es que el dólar sube. Tu moneda local es la que se está devaluando. El dólar vale igual, pero tu moneda, tu guaraní, por decir, está perdiendo valor. Entonces es allí donde tenemos que tener las reservas de divisas adecuadamente colocadas y que el Banco Central sepa técnicamente cómo ir tomando intervención para que la devaluación no sea excesiva, ¿verdad? Repasando un poco algunos métodos para tomar intervención en la política monetaria, recordemos al encaje legal, operación de redescuento y open market o mercado abierto. La política fiscal responde a una muchas veces reforma tributaria o reestructuración, pero buscando mejorar la recaudación en sí, ¿verdad? La intención aquí es siempre cerrar con un superávit y no con un déficit fiscal. Es decir, que las recaudaciones superen a los gastos públicos. Ciertamente Keynes argumentaban dentro de su fórmula, repasemos, S menos I, que era ahorro menos inversión, es igual a G más TR menos T. G más TR era el gasto público total, gasto público más donaciones sería G más TR, menos T, que eso era menos las recaudaciones impositivas, y todo eso más exportaciones netas, es decir, le suma el saldo de la balanza de pago, ¿verdad? Naturalmente, si las recaudaciones son ínfimas frente a los gastos públicos, estamos hablando de que tenemos un déficit. Entonces, hay que buscar equilibrar. O reducimos el gasto público o buscamos aumentar la recaudación tributaria. Esa es la ecuación. A la ciudadanía no le gusta para nada que aumente la tasa tributaria. Y a los políticos no les gusta reducir el gasto público, ¿verdad? Pues realmente eso para ellos es perder dinero. Entonces, es allí donde está esa paradoja final, ¿verdad? Está a cargo siempre del Ministerio de Hacienda, también de la Subsecretaría de Tributación, y eventualmente un saldo positivo
un superávit fiscal traerá consigo más dinero para invertir, más dinero para cerrar las deudas, cancelar las deudas importantes que se pudieron haber generado en materia de inversiones, ¿verdad? Siempre se justifica la inversión si va destinada a la educación, a la salud, a obras públicas. No se justifica tanto si va a ir para solo deudas o si va a ir para abrir oficinas y contratar más funcionarios públicos que no tienen una función clara y definida. Entonces, es allí un poco la cuestión que hay que siempre también analizar. Luego tenemos al Banco Central y su política monetaria, reiteramos. El encaje legal era una operación de carácter restrictiva, la operación de redescuento de carácter expansitoria, y la open market o mercado abierto puede ser restrictivo o expansitorio. Son los instrumentos con que cuenta todo Banco Central, que es la autoridad monetaria por excelencia, para intervenir el mercado monetario y que eventualmente la oferta monetaria, que también le llamamos flujo de dinero que circula en el mercado, pueda aumentar o disminuir, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que quiere el Banco Central. Generalmente apunta a los créditos, es decir, cuando el Banco Central logra que la tasa de crédito sea más barata y eventualmente la gente saque más crédito, lo que se está haciendo realmente es inyectar más dinero en el mercado. Eso responde a un objetivo de buscar reducir tasas de desempleo, buscar aumentar la productividad, pero atenta a la inflación. Ojo, más dinero significa más inflación. Más ventas, aumentan los precios, entonces ojo con eso. Si la inflación ya es muy elevada, no es recomendable aplicar políticas fiscales expansivas ni políticas monetarias expansivas. Recordemos la curva ISLM, la curva LM si se expande, en realidad lo que estamos generando es más dinero para la gente, más productividad, pero más inflación también por ende, ¿verdad? Entonces, un justo equilibrio es lo recomendable, ¿verdad? Hablando de moneda, un poco miremos la historia de las monedas. ¿Qué es la moneda? Primeramente, es todo medio de cambio pago comúnmente aceptado. Es un puente entre el esfuerzo productivo y la posterior adquisición de los bienes y servicios. Ciertamente, esta es una definición general que yo les pido que lo manejen. Hay tres funciones de la moneda. La moneda sirve para intercambio de bienes y servicios, sirve para reserva de divisas y para la denominación común de los valores. Esas son las tres funciones básicas de la moneda. Y bueno, en efecto, cuando hablamos de evolución y hablamos de historia de la moneda, el primero realmente es el trueque, pero no era considerado todavía moneda porque no tenía un valor común de cambio, ¿verdad? Entonces, el primer tipo de moneda conocido es la mercancía moneda, que se le asignaba un valor a los bienes, a los servicios. Luego viene las monedas metálicas, el oro y la plata por excelencia. Luego viene la moneda papel, que eran certificados emitidos mediante respaldo metálico integral. Luego viene el papel moneda o moneda fiduciaria, que son notas bancarias emitidas a partir de operaciones de crédito. Y finalmente viene la moneda bancaria o moneda escritural, que son propiamente los cheques y cómo se va manejando. Todo esto para también tenerlo en cuenta, podrías tocarlo en el examen, podríamos abordarlo un poquito más. Son temas cruciales que hacen a la moneda en sí en general. Luego analizábamos las políticas sociales y las políticas de distribución, la pobreza extrema, el déficit habitacional, las políticas de subsidio, las políticas, todo lo que hace a la gestión del IPS, por así decirlo. En ese aspecto hay una situación un poco preocupante. Bueno, por primeramente deuda que tiene el IPS con muchas instituciones, muchos proveedores, también una carga salarial muy alta y carga social muy alta. Es necesario reinventarse en ese sentido. Allí hay que tomar medidas drásticas para evitar el colapso del IPS. Y bueno, en ese aspecto también el tema de la tierra. Realmente un poco injusto a veces
ver que a los nativos originarios de la tierra se les estén expulsando de tierras en el Alto Paraná, en Itapúa, se vieron varios desalojos de nativos. Es realmente muy, muy triste, muy lamentable, y que el gobierno, a través de su institución, el INDIC, se vea muy poca gestión. Realmente eso preocupa a la comunidad internacional, ni qué decir, ¿verdad? De ahí es donde el país debe apuntalar a mejorar esa política social. Y fíjense, ¿verdad? Hay mucha delincuencia, drogadicción, mucho alcohol, muchos vicios. Eh, Todo eso forma parte un poco de una falta de gestión de políticas sociales. Es uno de los temas que realmente podríamos decir pendientes a nivel regional, tal vez, no solamente nacional. Y recordemos los tres objetivos de política económica para entenderlo: el crecimiento económico, el reparto y la estabilidad. Quizá en el primero y en el tercero estemos bien, pero en el segundo estamos con un tema pendiente, en el reparto, ¿verdad? Luego tenemos la política exterior, la balanza de pagos, ese diferencial de exportaciones versus importaciones. ¿Qué entendíamos por exportaciones netas? Exportación menos importación, ¿verdad? Cuando el saldo de la balanza de pagos es positivo, hablamos que hay más exportaciones que importaciones. Y viceversa, si el saldo de la balanza de pagos es negativo, hay más importación que exportación. Paraguay está relativamente equilibrado en ese sentido, ¿verdad? No obstante, sí preocupa el tema, cuando hablamos de política exterior, preocupa el tema de la deuda externa. Y en ese aspecto es bueno recordar que las reservas de divisas depositadas en el Banco Central sirven para garantizar el valor real del dinero actualmente, ¿verdad? Y sirve de colchón al Banco Central para tomar intervenciones en la política monetaria. Eh, por eso es muy, muy importante saber dar el voto en unas elecciones y no confiar demasiado tampoco en banqueros, ¿verdad? Quiero ser un poquito más profundo en esto. Necesariamente aflora un poco más el sentimiento patriótico que un tecnicismo mal utilizado. De repente hay muchos técnicos entendidos, pero con un valor moral realmente muy, eh, muy malo, ¿verdad? Entonces es allí donde siempre hay que saber cómo ir eligiendo a las autoridades. Y lo primordial es ese valor ético, ese valor, eh, ese sentimiento patriótico, y dejar el resto para un siguiente análisis. En ese aspecto, recordar que nuestra deuda externa está en este momento en un pico muy elevado. Se necesitan de políticas, voy a entrar otra vez en lo que es fiscal, políticas de recaudación impositiva, buscando de a poco ir cancelando las obligaciones, y necesariamente la economía debe crecer a nivel industrial para, bueno, que más empresas se animen a invertir y que por ende más recaudación haya a nivel futuro. Ahora esperemos que el puente que se está construyendo realmente sirva para que Asunción tenga un poquito más de vitalidad en ese sentido, al otro lado del río, realmente sostengo, y que haya un crecimiento real, ¿verdad? Con aumento en ese sentido de las recaudaciones tributarias, y que, bueno, en ese aspecto siempre la calidad del gasto público se caracterice por estar como una prioridad, ¿verdad? En conclusión, la curva de Laffer, todos los modelos que fuimos analizando, curva de Phillips, curva de Lorentz, todo lo que es Okun y sus propuestas, todos estos modelos econométricos nos sirven para situarnos realmente en las problemáticas y evitar realmente las consecuencias acerca de las problemáticas macroeconómicas. ¿Y qué se nos viene posterior a una pandemia? Fíjense que fue un shock de oferta negativo, un shock de oferta agregada negativo, lo que es pandemia, guerras, etcétera. Eso naturalmente precisa de una suerte de inversiones colectivas
a nivel del sector privado y público, ¿verdad? Alianzas público-privadas, siempre buscando también acuerdos internacionales ventajosos. Lo de Itaipú con Brasil es muy importante, mejorar el nivel de la cadena de pagos que estemos eventualmente recibiendo por parte de este vecino país, y que bueno, las relaciones comerciales sigan siendo sostenibles, que sigan creciendo, pero que paralelamente se paguen impuestos, ¿verdad? No, la lucha contra el contrabando podría realmente permitir mejorar considerablemente nuestros niveles de recaudación tributaria, ¿verdad? El contrabando, sabemos, no paga impuestos, y es una desventaja enorme para las pequeñas industrias instaladas en el país. Finalmente atenta contra el empleo. Por ende, debe ser un tema estudiado con mucha seriedad por parte de nuestra clase política.